Muy bien, continuamos aquí con este evento Revolucia y ahora lo presentamos a Fabio Budris. Fabio es vicepresidente de Cognitive, una empresa de desarrollo de IA, y además es board member de SAIA, la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Buenas tardes, Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nico? Un placer, gracias por la invitación. La segunda edición de Revolucia, estuvimos el año pasado hablando de otro tema, estuvo muy bueno y me pone muy contento que siga todo esto. Bueno, muchas gracias y feliz de que te hayas vuelto a sumar acá a esta experiencia, esta revolución de la inteligencia artificial. Y nos vas a traer hoy una conferencia que se titula El nuevo ADN de la salud, médicos e inteligencia artificial en el centro. ¿Sí? Así es una conferencia que he dado varias veces para médicos en diferentes lugares, pero me parece también importante para la industria de la inteligencia artificial y de la tecnología y sobre todo para todos nosotros como usuarios, quien no es usuario de la salud en algún momento, así que es algo que va a impactar a cada uno de nosotros. Perfecto. Te invito a que compartas pantalla y ya comencemos de lleno con tu presentación. Perfecto, ahí vamos entonces. Confirmame que se esté viendo la pantalla. Perfecto, ya te recibimos. Adelante nomás. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre este tema que es la IA aplicada en la salud, lo que va a pasar con los médicos, con la salud de todos nosotros y cómo la inteligencia artificial va a penetrar en esta vertical. Yo me animaría a decir que de todas las verticales, a pesar de que la inteligencia artificial va a entrar fuertemente, está entrando fuertemente en lo que es retail, ventas, data mining y todo eso, me atrevería a decir que la salud va a ser una de las verticales que más fuerte va a sentir el tema de la inteligencia artificial. Dicho esto, bueno, empezamos. Vamos a ver algunas oportunidades que va a haber para la práctica médica, cuáles son los desafíos para superar y cuál es el futuro de medicina que todos nosotros vamos a vivir en poco tiempo. Siempre se habla de que el cambio más grande en la inteligencia artificial se va a empezar a ver en el 2030. Es como un estándar entre todos los líderes y todos los investigadores de inteligencia artificial, y 2030 parecería un libro de ciencia ficción, pero estamos a 4 años nada más. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente el tema de la revolución tecnológica, qué impacto va a tener en la salud y comprender y anticipar lo que se viene después. Primero que nada, quiero que todo el mundo entienda, creo que todos los que están viendo Revolucia o van a ver Revolucia ya lo saben, pero es bueno hacer la aclaración, siempre hablo de esto en cada presentación, por más obvio que parezca, pero estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la revolución cibernética, y es la revolución más profunda y más grande que ha vivido la sociedad humana en toda esta historia contemporánea. En cuanto a la medicina, a la salud, esta revolución también se lleva a cabo básicamente en 3 capas, que es lo que llamamos la fusión física, que es la infraestructura médica inteligente. Todos los aparatos médicos van a gradualmente ir incorporando inteligencia artificial, lo que es la fusión digital, que es el análisis de datos masivos en tiempo real, algo que hasta ahora no era posible hacer, y la fusión biológica, que es lo más importante y lo que más vamos a vivir en carne propia, que es la medicina personalizada y la medicina genómica. Estas 3 cosas se van a poder llevar a cabo gracias a el gran anabolismo y la gran potencia que le va a dar, o que ya le está empezando a dar, la inteligencia artificial a la vertical de la salud. Bueno, esto lo vamos a pasar. Se supone que ya a esta altura todos sabemos qué es la inteligencia artificial y cuáles son las tecnologías que usa la inteligencia artificial, a grosso modo las más importantes, y vamos a estos datos que son muy importantes. ¿Ustedes sabían
que de todos los papers que escriben los médicos y los investigadores en salud, el 97% de los papers nunca se llegan a explotar, ni los lee básicamente nadie en el mundo. O sea que del 100% del conocimiento que producimos en la raza humana, solamente el 3% se usa. Esto va a cambiar con la inteligencia artificial. Tiene que ver con lo que dijimos recién, que va a haber una explosión de lo que es el data mining, la minería de los datos, el procesamiento de toda la información que tenemos. Y otro tema muy importante, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2030, que estábamos hablando justamente recién, que son pocos años, va a haber un déficit mundial de 10 millones de médicos. Esto es un tema bastante importante, porque si 10 millones de médicos van a faltar, esto lo tenemos que multiplicar por varias veces, y esto quiere decir que cientos de millones de personas no tendrían acceso a la consulta con un médico en el mundo. Otros números que impactan hasta ahora para que entendamos qué es lo que está pasando. El 33% de los hospitales o instituciones ya de alguna forma están en algún proceso de implementación de inteligencia artificial. No hablamos de lo que es inteligencia artificial masivamente, o sea, en todo el hospital, en todo el lugar, sino que tienen algún proyecto de inteligencia artificial que los empieza a acercar a esta tecnología. El 60% de los médicos van a usar inteligencia artificial en los próximos 5 años. Quiere decir que 6 cada 10 médicos en su consultorio van a valerse de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver para qué. Y después, esto es sumamente importante también, en general el sistema de salud es un sistema de salud que siempre está en déficit. Económicamente, sobre todo cuando nos referimos a los sistemas de saludes gubernamentales o públicos. Siempre están en déficit, el dinero nunca alcanza y la aplicación en los próximos 5 o 6 años de la inteligencia artificial va a producir 360 billions de ahorro en el gasto de salud. Y ahora vamos a entender por qué. Y esto gracias a la inteligencia artificial. Veamos, casos reales en el mundo. Bueno, acá ya tenemos algunas de las inteligencias artificiales que tienen algunos años, son las más conocidas, pero no son algunas, no son las únicas, perdón, de EIs que están entrenadas y son específicas para medicina. PassAI, iDoc, IBM Watson. ¿Y qué está pasando en Argentina en este momento? El hospital italiano tiene varios proyectos de inteligencia artificial en este momento. El Ministerio de Salud también está usando inteligencia artificial y la empezó a usar ya durante la pandemia para lo que es la vigilancia epidemiológica. No sé si se acuerdan también, por ejemplo, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno mandando la tos en el WhatsApp con una AI, analizaba el sonido y le decía a uno si tenía COVID o no. Y esto es lo más importante y lo más interesante, se está formando en la Argentina, que hoy en día es, yo diría, el número 1 en ecosistemas tecnológicos en Latinoamérica. Se están formando un gran ecosistema de startups locales de empresas innovadoras en salud, en inteligencia artificial y en la otra tecnología que está impactando un montón, que es blockchain. ¿Qué es lo que se viene entonces? Copilotos clínicos personales, o sea, asistentes de inteligencia artificial adaptados a cada especialidad. Y justamente esto es muy importante para países como Argentina y Latinoamérica, porque en el interior de la Argentina tenemos grandes problemas de especialistas. No hay especialistas, no hay cardiólogos, no hay oncólogos, no hay traumatólogos, y a veces la gente que no vive en las grandes ciudades debe esperar semanas o meses para atenderse con un médico especialista o viajar a una ciudad más grande. Esto se va a poder suplir con el uso de copilotos clínicos que van a asistir al médico generalista con conocimientos de médicos especialistas. Y hablando de esto, les pregunto, ¿ustedes sabían que el año pasado ChatGPT rindió en Estados Unidos el examen de médico y aprobó, se recibió de médico, y que lo mismo pasó a fines del año pasado en Chile?
Bien, plataformas integradas, IA con historia clínica electrónica unificada. Se está trabajando muchísimo con blockchain y otras tecnologías para estandarizar y hacer interoperables las historias clínicas electrónicas, y a esto se le va a agregar una capa de inteligencia artificial que, teniendo acceso a las historias clínicas, va a servir para mejorar el diagnóstico, mejorar el tratamiento e incluso para hacer medicina preventiva con los pacientes directamente, que esto es el tercer caso, la salud predictiva. Y si a esto le agregamos los wearables, los relojes inteligentes y todos los datos que se toman, hoy en día ya hay relojes que toman tensión arterial, oxígeno en sangre, azúcar en sangre, hacen electrocardiogramas, todo eso conectado con una inteligencia artificial en el celular va a hacer que la salud predictiva sea personalizada y la tengamos cada uno con nosotros. En el día a día del médico clínico, algo ya estuvimos hablando, un tema muy importante que hay en los hospitales es el triage. Cuando viene la gente es identificar cuáles tienen más prioridad y que hay que atender rápidamente y que no, cuáles no pueden esperar ni siquiera un minuto porque es una emergencia. Esto generalmente lo hace un ser humano y lleva tiempo. Los triage, hay varios hospitales en el mundo y varios en Argentina que ya están haciendo un triage inteligente con inteligencia artificial, lo que está haciendo que todo esto sea mucho más rápido. Después, la lectura de estudios, detección automática de hallazgos en imágenes, radiografías, tomografías computadas, todo esto, la inteligencia artificial está acercando a 90 y pico de efectividad en el estudio, e incluso está logrando ver cosas que especialistas, radiólogos o especialistas en tomografías computadas no llegan a ver, y que sí la inteligencia, con su capacidad de analizar patrones en las imágenes y con su capacidad de computer vision, puede detectar de una manera mucho más perfecta. Seguimientos de pacientes, alertas inteligentes para controles y tratamientos. Imagínense que la inteligencia artificial está conectada a la agenda de la clínica o del consultorio médico, a la historia clínica del paciente, y le manda mensajes y confirma que el paciente tiene que venir a hacerse un estudio, o le avisa que tiene que sacar turno, o le avisa que tiene que pasar a buscar la receta médica porque ya se le tiene que estar acabando el medicamento, o lo que acabamos de decir ahora, que en el celular esté también en alguna app una inteligencia artificial que ayude a la persona a llevar mejor su salud día a día. Seguimos. Medicina preventiva. Bueno, predicción de riesgo, cálculos personalizados basados en múltiples factores, teniendo en cuenta la historia clínica, teniendo en cuenta datos que a veces los médicos no tienen en cuenta, como la locación, el trabajo, la actividad y cosas que incluso la inteligencia artificial puede conseguir de la persona online. Se puede hacer un cálculo personalizado de la predicción de riesgo que tiene el paciente en determinada patología o ante determinada situación. Con esto también se puede hacer modelos preventivos y hacer intervenciones más tempranas que tarde y mejorar la salud, y obviamente de esta forma ahorrar miles de millones a los sistemas que siempre llegan tarde y que gastan fortunas en remedios, en intervenciones quirúrgicas y en estudios cuando ya es demasiado tarde. Y esto que decíamos del health coaching, una inteligencia artificial que coachea a la persona y la ayuda a entender cómo llevar mejor su salud. En lo que es medicina personalizada, ya hay estudios que se están haciendo para secuenciar el genoma y el ADN de las personas, pero imagínense la capacidad, con la velocidad y el análisis que tiene la inteligencia artificial, de poder sacar conclusiones y de hacer estudios mucho más profundos de lo que puede hacer ahora un ser humano. Esto va a permitir, de otra forma, generar tratamientos individualizados, ajustar la medicación al perfil genético, no a la edad y el sexo, cosa que va a cambiar totalmente la efectividad de los tratamientos. Y después
tener en cuenta el procesamiento de datos biológicos masivos, tanto nuestros como a nivel masivo de las personas, para entender mejor las patologías y lo que está pasando. En la administración hospitalaria va a mejorar, bueno, acá no sale, pero va a mejorar un 42%, es lo que se estipula en este momento la mejora que va a haber en el próximo año o 2 años en el manejo de la gestión de recursos y de camas, un 38% de mejora en el agendamiento y en conseguir que la gente llegue y cumpla con sus turnos, y un 27% de ahorro en las compras y en la logística de materiales y de insumos. Otro tema más, por ejemplo, es la inteligencia artificial en salud mental. Ya ahora hay un montón de startups que han lanzado al mercado sistemas de chatbots terapéuticos, o sea, apoyo psicológico accesible 24/7, incluso algunos ahora lo están haciendo con voz y con audio, y uno puede hablar con una inteligencia artificial que está entrenada terapéuticamente en el área de salud mental y hacer una especie de terapia primaria antes de ir al psicólogo o de emergencia en cualquier momento con una IA. De esto hay muchas discusiones, unos dicen que es terrible, otros dicen que es buenísimo, se lo dejo a los profesionales de la salud mental. Detección temprana, lo mismo que en los estudios de imágenes. La AI hace posible la detección temprana de patrones asociados a trastornos psicológicos y mentales mucho antes de lo que en general y en promedio se dan cuenta los seres humanos. Y apoyos en crisis, que fue lo que contamos recién ahora. En cuanto a tecnología, lo mismo, la posibilidad de hacer algoritmos de apoyo para evaluación a distancia en los médicos que atiendan a distancia, asistentes virtuales, no en psicología, sino ya en lo que es atención primaria de salud, preconsultas automatizadas. Esto es algo que no me quiero ir de tema, pero con una tecnología nueva que existe en blockchain que se llama tecnología SSI, que son las siglas de Self-Sovereign Identity o identidad digital autosoberana, que va a permitir que cada persona en el celular porte su historia clínica, sus estudios, y a donde vaya pueda compartir los datos que ella misma quiera. O sea, los datos médicos van a ser ahora soberanía de las personas. Esto va a permitir que con las historias clínicas las AI tengan posibilidad de acceder a historias clínicas de una manera masiva, a lo que ahora es imposible. Ahora cambiamos de un hospital a otro, de una obra social a una prepaga a otra, y básicamente perdemos la historia clínica. Inteligencia artificial endoscópica, bueno, esto lo paso rápido porque es una pantalla que di en un evento hace unas semanas sobre endoscopía. Y todavía igual tenemos muchísimo para ver, recién vamos por la mitad. Mitos comunes, lo que piensan los médicos, la IA va a reemplazar a los médicos. Esto es totalmente incierto. De lo que se está hablando ahora es de un nuevo hito en la salud, de un nuevo tipo de médico. Aún no se le ha puesto el nombre, se usa en la jerga IA medicina, se está usando el nombre médicos potenciados. Algunos hablan médicos híbridos, aunque suena demasiado tecnológico, pero lo que va a haber, como dijimos, en 5 años el 60% de los médicos van a hacer diagnóstico y tratamientos en conjunto con las inteligencias artificiales. Lo que va a ocurrir es que los médicos, cada vez vamos a encontrar menos médicos que trabajen sin inteligencia artificial, y en 5, 6, 7 años como mucho, un médico que no trabaje con inteligencia artificial va a ser como un médico que no tiene buen equipamiento, un buen endoscopio o un buen tomador de tensión arterial, y nadie va a querer ir a ver a médicos que no tengan la mejor tecnología y el mejor equipamiento para hacer diagnósticos y tratamientos lo más avanzado posible. El otro tema de mito, la IA es infalible, esto es mentira, la IA se equivoca, tenemos alucinaciones en la AI a veces dice cualquier cosa, todos los que estamos en AI sabemos que es así, sobre todo cuando hablamos de temas muy específicos y muy complejos, ahí suele tender a inventar cosas,
por lo que siempre va a requerir, por lo menos en los próximos 10, 15 años, va a requerir supervisión y verificación médica. Y por otro lado, a ver, el que tiene la firma y el que tiene la responsabilidad siempre va a ser el médico. Entonces, aunque el diagnóstico le dé la EI, el que pone el gancho y el que pone la receta médica es el médico. Así que va a tener la obligación de supervisar y verificar el diagnóstico y el tratamiento que da la inteligencia artificial. Y lo otro, no es para mi especialidad. Esto es erróneo. La AI está penetrando rápida y profundamente en todas las especialidades médicas y, si nos vamos más allá, en todas las verticales existentes en la sociedad humana. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de los médicos a partir de los próximos años? Actualización constante, van a tener que actualizarse, informarse en tecnologías emergentes, entender qué es la blockchain, qué es la AI, cómo funciona. Los médicos van a tener que aprender a promptear, a hacer prompting avanzado para poder hacer mejores diagnósticos, van a participar seguramente y son en estos imperativos y obligatorios en el diseño con desarrolladores de los médicos y los asistentes médicos, van a ser los defensores del criterio humano, la valoración del juicio clínico experto, van a liderar la adopción y ellos, los médicos, van a ser los que van a ser los promotores reales del cambio en instituciones. Y algo muy importante, que no es solamente para los médicos, sino para todos los que estamos preocupados de qué va a pasar en tantas verticales con la inteligencia artificial y los seres humanos, es que en realidad los seres humanos tenemos que evolucionar y tenemos que entender que tenemos que aportar no lo que aportábamos siempre, porque contra la velocidad y la profundidad a veces de la inteligencia artificial no vamos a poder, no podemos competir, sino vamos a tener que aportar cosas que la AI no tiene, como la empatía, la intuición, la percepción, la imaginación y Dale. tantas otras cosas que son propias del ser humano. Vamos Fabio, rápidamente, sí, nos queda poco tiempo. sí, sí, por favor. Ya estamos jugados con el tiempo. Bueno, termino en 2 minutos entonces. Como impacto directo, el profesional va a tener ahorro del tiempo, lo que va a poder subir la calidad de la atención a cada persona, va a tener asistencia diagnóstica y mejores decisiones. Lo que quiero contarles, a ver si encuentro la pantalla, es de lo que es, bueno, se los cuento. En realidad, básicamente, el médico solo, según datos de la... ahí estoy tratando de dejar de compartir y no puedo. Ahí terminó de compartir. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la efectividad con que los médicos, más o menos, porque depende del país, pero un promedio mundial, tienen entre un 75 y un 80% de efectividad y hay un 20% de error. Son números aproximados. En la inteligencia artificial, los números son un poquito más altos que los médicos, pero lo más interesante para cerrar estas posiciones es que cuando se juntan los médicos trabajando con inteligencias artificiales, la efectividad sube a más del 90%. Y finalmente, los 30 millones los 10 millones, perdón, de médicos que no va a haber, va a haber falta en el 2030, no hay problema, no se preocupen, porque los médicos trabajando con agentes de inteligencia artificial, 4 médicos y 6 agentes hacen lo mismo a 10 médicos, o sea que ya se está calculando que este gran problema de falta de médicos no va a ser un problema y que se va a poder suplir perfectamente a través del acompañamiento de los asistentes de inteligencia artificial. Damos por terminado, no Excelente, sé si hay excelente, alguna Fabio. pregunta. Y no, no tenemos preguntas, pero creo que fue clarísimo todo lo que nos trajiste respecto bueno, de todo esto lo que tiene que ver con la IA y la medicina, ¿no? Esto, el nuevo ADN de la salud. Impresionante lo que tiene que ver con el diagnóstico, con la medicina preventiva y casualmente lo que me llamó puntualmente la atención fue el tema del blockchain y las historias clínicas. Me parece algo espectacular y impresionante para este momento, ¿no? El poder tener la soberanía de tu historia clínica y poder llevarlo a donde vayas. Así que bueno, impresionante la presentación, Fabio.
te agradezco en nombre de Revolucia por haberte sumado una vez más a este evento y contanos dónde podemos tomar contacto con vos. Bueno, estoy en todas las redes sociales, la que más uso es LinkedIn. Aprovecho para contarles que con la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y la Asociación Médica Argentina, en breve, probablemente en algunas semanas, vamos a estar lanzando una diplomatura en inteligencia artificial específica para médicos a través de la AMA. Así que invitamos a todos a inscribirse y aprender, porque si no, nos lleva puestos la inteligencia artificial. Así que en LinkedIn, Fabio Budris, ahí me encuentran. Perfecto. Después te invito a que nos compartas el dato donde se puede hacer la inscripción y demás, así podemos compartirlo con aquellos que hoy nos están viendo. Con mucho gusto. Gracias, Fabio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muy amable. Bueno, te invito a que te sumes a Zona Revolucia en el QR que va a aparecer a continuación y quédate ahí que ya en unos segunditos seguimos con más del evento.